casi se sale de control con tremendo agarrón en pleno programa en vivo, donde pues Epigmenio Ibarra sale aplastando en su propio programa al mismísimo Ciro Gómez Leiva. Increíble, pero cierto. Sí que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que prácticamente todo comenzó así, de esta manera, ya que pensaba que el Ciro se iba a salir con la suya, pero resulta que no, y terminó pasando esto. Epigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, sí, Manuel. Día. Buenos días a todas y a todos. Bueno, te quito un minuto porque sí quisiera hacer una presión, y lo hago con respeto. Con mucho respeto. En la sección de las que presentan los miércoles el Palacio Nacional de las Mentiras, acaban de decir una mentira que, vamos a pensar, creo que es producto de un descuido, qué sé yo. Acaba de decir la señora que presenta esta sección que yo fui uno de los periodistas que se burló del presidente López Obrador por este asunto de que no había escuchado, que hizo como que no escuchó cuando le preguntaron sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Eso es absolutamente falso. Hablamos poco del asunto y lo que dijimos aquí y en la televisión fue: nosotros creemos que en el griterío que se dio en Palacio Nacional el jueves, el miércoles jueves de la semana pasada, nosotros pensamos que el presidente no escuchó porque le estaban haciendo varias preguntas. Era un griterío como a veces ocurre en la mañanera, al final, cuando se va el presidente. Eso fue todo lo que dijimos, no hicimos ironías, no nos burlamos. Y sin embargo, hoy acabo de ser referido, junto con otros periodistas, como uno de los que se burló del presidente por esto. Eso es una mentira flagrante. Pero en fin, Epigmenio. Bueno, sí. Mira, primero, yo escuché y subí incluso el tuit que hiciste. Muchas gracias. Donde hablabas de que te habías sentado en el cuarto de edición a revisar el video. En efecto, fue una vileza lo que sucedió. Y una vileza doblemente intencionada con un hombre que ha tenido una posición de toda su vida de cercanía con las víctimas. Lo que hicieron con López Obrador, el linchamiento que organizaron, Reforma, López Dóriga y tantos, Sarmiento, todos. López Dóriga después aclaró. Pero metida la pata, sacarla es muy difícil. Y sus comentarios iniciales fueron terribles. Fue el primero incluso. Reforma y él fueron los dos primeros. Yo estaba escuchando la mañanera. Yo la estaba viendo. Era imposible. Yo no me di cuenta. Yo cuando vi la nota de Reforma dije: ¿a qué se refieren? Hice lo mismo que tú. Fui al video y no escuché nada. El presidente ha sido muy cauto con lo de los jóvenes y ha dicho: hay que esperar, porque todos los demás los dieron por asesinados. Y eso es una cosa muy irresponsable, porque incluso si están secuestrados y los dan por muertos, aceleran el trámite del asesinato. Tienen que esperar. Y estas cosas son delicadísimas. Más allá de todo eso, te suben en Palacio Nacional, hagas o no hagas. Creo que fue un error. Creo que fue un error sumarte al paquete, a este paquete en particular. Porque yo constaté que tu posición era distinta en este asunto en particular. Desde el inicio. Ahora, hay una realidad, hay una disputa entre el poder y los medios que no se ha resuelto y no se va a resolver. Y el presidente insiste en eso y tiene derecho. Y por lo mismo miente y embarra. No miente. Como es en este caso conmigo. En este caso me parece que más que una mentira fue una equivocación. Fue que se englobó.
Pero desde Palacio Nacional. Te metieron en un paquete, Nacional, sí, pero hay que ver también el tamaño del agravio y la dimensión del ataque constante contra el presidente de la República desde casi todos los medios, salvo muy pocas y contadas excepciones. Sí hay una posición de confrontación con el gobierno y específicamente con el presidente desde el principio de su sexenio y antes. Los ataques a López Obrador han sido la norma en una enorme cantidad de diarios, estaciones de televisión y estaciones de radio. Eso es así. Y él hablaba de los 200 millones de pesos que tendría que invertirse para volver al clima anterior. Y eso no va a suceder. ¿Cómo que 100, 200 millones? Sí, él decía hace un rato, que restablecer la cordialidad con la prensa costaría eso, porque hay que aceitar. Y habla... Es otra enorme mentira. No, yo creo que no. Sí, eso no. Vamos a nuestro caso. El amaciato de la prensa y el poder en México. Porque conoces a los dueños. ¿Tú crees que los dueños de los dos medios en los que trabajo me dicen, como no nos han dado dinero, sal a golpear a López Obrador? Tú los conoces muy bien. ¿Tú crees que eso Pero ocurre? hay una realidad. Se quebró una forma de actuar del poder. Pero hay otra realidad que es la del día a día y de lo que pasa realmente. Se quebró y ese quiebre. Te hago la pregunta, ¿tú crees que a mí me dicen eso? ¿Tú crees que a mí me dicen eso los dueños de los dos medios en los que colaboro, a quienes conoces bien? Tenemos que hacer una pausa, regresamos con ese tema y regresamos con Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez. Regresamos con más. 8:24, a ver, para terminar ese tema, presidente, los medios, Epigmenio. Creo que hay una alineación ideológica en los medios. Una alineación. Y se percibe en el tono y la continuidad y la constancia de los ataques contra el gobierno. Pero ¿cómo se no todo está mal en México, no todo está bien en México, pero no todo está mal todo el tiempo. Y ciertamente en todos los noticieros, en este incluso, Ciro, sí, el nivel de críticas hacia el gobierno es feroz y no siempre fundamentado. Sí. No siempre fundamentado. Dos temas, básicamente en dos temas: feroz, inseguridad y salud pública. Por cierto, lo hacíamos y lo hemos hecho durante muchos años antes de que era el observador, y hay un reconocimiento en otros temas. La semana pasada. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay un alineamiento? ¿Cómo me alineo yo con Sarmiento? Es un alineamiento ideológico. No quiero decir, es conceptual. ¿Cuál es mi ideología? Es conceptual. Tú sostienes muchas veces, tú sostienes, y hemos discutido mucho sobre eso, que es un gobierno más. No, yo no he dicho que es un gobierno más, es un gobierno que habrá que evaluar cuando termine. Pero nunca he dicho que es ningún gobierno. Pero yo he sostenido aquí que esto es un quiebre histórico, que es una excepción, que es un punto de inflexión en la historia. Y tenemos que entender las consecuencias de ese punto de inflexión. Yo pienso que esa evaluación se tendrá que hacer con el tiempo. Esa es toda mi diferencia contigo. Yo creo que hay que hacerla ya, porque si no se hace ya, sucede lo que sucede. Los medios se alinean para defender el statu quo, que se quebró. A ver, ¿cómo me alineo yo con Loret? ¿Cómo me alineo yo con Sarmiento? ¿Cómo me alineo yo con Televisión? Yo con Televisión Azteca. ¿Cómo me alineo yo con Televisa? ¿Cómo me alineo? Por cierto, a la mayor parte de ellos hace casi una década que no los veo, ni hablo con ellos, ni tengo nada que ver. ¿Cómo me alineo con ellos? El alineamiento es ideológico. ¿Qué alineamiento ideológico tengo yo con Ricardo Salinas Pliego? Y de posición de los medios frente a la realidad y al poder. Ese es el alineamiento. No es un alineamiento de que se llaman y se conectan. Los medios tienen una función, reproducir la ideología del Estado. El Estado cambió. Los medios tienen una función. ¿Qué medios? Histórica. Nosotros los medios Manuel, alguna vez hemos dicho nuestra función, el programa de mañana es reproducir ¿qué? La ideología del Estado. Esa es una categoría establecida hace muchos años teóricamente. Los medios tienen como función reproducir la
ideología del sistema dominante. Aquí y en China, eso ha sido. Algunos medios, pocos, logran romper esta atadura y logran, en los Estados Unidos es muy claro el papel del New York Times, el papel del Washington Post. Son adalides del sistema, del statu quo, salvo algunos medios que logran romper esa relación. En México, por fuerza, por la necesidad económica de los medios, porque se acostumbraron a vivir del Estado y no de la audiencia, no de sus ventas. Y esa fue una relación perniciosa que se convirtió en uno de los peores lastres para la democracia. ¿Sí? Eso sucedió. Sí, sí. Y ahora se está rompiendo. El rompimiento implica una disputa por el poder con el poder, porque la prensa se había establecido como el cuarto poder. Estamos en el 5º año ya, Epigmenio. El quinto año. Se retiraron gran parte de los presupuestos del gobierno federal, en algunos casos al 100%. Estamos en el 5º año. Y aquí siguen los medios. Si ha transcurrido ya gran parte de este sexenio sin ese apoyo, entonces ahora ¿contra qué se siguen pelea? Los medios en disputa con el poder. No, los medios no están ajenos a la disputa, y hay figuras muy relevantes en los medios que tienen una ofensiva constante que descansa también en mentiras y en apreciaciones subjetivas de los hechos. No hay tal neutralidad, Ciro. Aquí se toma partido, y más en estos momentos. Nosotros tratamos de hacer un programa todos los días. En ocasiones malinterpretamos los hechos, porque es un programa diario, tenemos que interpretar sobre lo que está ocurriendo. Al menos en este programa no lo es. Y te lo digo mirándote a los ojos y ante el auditorio. ¿Ha habido un momento de confrontación? Sí, ha habido un momento de confrontación. Este es un presidente de medios de comunicación. Todos los días tiene una plataforma que de alguna manera es un programa de televisión, o es un programa de difusión. Y él ha entrado en una confrontación con algunos periodistas. Y bueno, y lo he dicho, es lo que nos tocó. A mí me parece una confrontación brutalmente desproporcional. A mí me parece, fíjate que a mí también, desde el otro punto de vista. Desde el otro punto de vista, una hora en la mañanera contra todas las portadas, contra todas las portadas de los medios. Allá tienen el SAT y lo usan. Allá tienen la UIF. No mezclo. Dame un caso en donde se utilice el SAT para presionar a los medios. Dime un solo medio que haya sido presionado. No sé los medios. Sé de periodistas que casualmente, en los momentos más críticos, les cayeron auditorías. Además, auditorías durísimas. ¿Sabes dónde pasó eso? Sí. Y a mí me pasó. Yo sí puedo hablar. Yo también, sí puedo decir. A mí me pasó con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. ¿Y a mí cuándo crees que me pasó? ¿Cuándo? Pues con un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Sabes hace cuánto? El año pasado y el año antepasado. ¿No sabías? ¿Te persiguieron? No sé si me persiguieron, pero me cayeron. ¿Persiguieron? El azar de las auditorías me cayó, el azar. Porque ¿por qué te auditan? ¿No? Uno está sujeto a auditorías todo el tiempo. No, por supuesto. Uno está sujeto a auditorías, pero cuando a ti te dicen en el SAT, la instrucción es meterte a la cárcel. Sí. Eso me dijeron a mí. Sí. La instrucción es meterte a la cárcel. ¿Quién te lo dijo? La administradora de auditorías del SAT. Está bien. De ese tamaño. Yo no voy a decir eso al aire, pero bueno, eso a ti no te lo dijeron. Lo que tú dices haber vivido, y seguramente lo viviste, algunos periodistas lo vivieron en este sexenio. Yo creo que lo vivimos. Bueno, pero claro, en este sexenio las cosas son distintas, y si te hicieron una auditoría fue por el azar, porque pues así es. Y porque todos somos sujetos a una auditoría. No veo una intención. Y hay otros compañeros, no voy a mencionar su nombre, pero algunos de los que tú has mencionado aquí, que también por azar les cayeron auditorías. Esa es una.
la espada de la UIF, el acceso privilegiado que puede tener Presidencia de la República a los ministerios públicos. ¿Le seguimos? ¿Ves? ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Estás otra vez, fíjate lo que estás haciendo. Te estás encajando en el alineamiento ideológico perfectamente. Acabas de encuadrarte tú solo. Contigo. Tú solo te acabas de encuadrar. Gobierno es igual a los otros. Este gobierno es igual a los otros. En algunas cosas es mucho peor. En algunas cosas es mucho peor. ¿Cómo? Y como lo digo, entonces me estoy alineando con Televisión Azteca. ¡Ay, caray! Pues fíjate me estoy alineando. Tengo un alineamiento Ciro, ideológico pues con ellos. Coincides con López Dóriga, coincides con Chumel, coincides con todos ellos. Entonces a veces te meten en el mismo saco porque te lo ganas. Yo no sé de qué va a hablar hoy López Dóriga. Me lo gano. Pues sí, oye, Pigmenio, lo acabas de ganar con toda la enumeración de cosas. Acabas de decir que este gobierno... ¿Cómo me debo comportar para no ganármelo? Con equilibrio, mano. Pues con equilibrio. Con equilibrio y reconociendo y una dosis de autocrítica. Lo que acabas de hacer es un exceso. Decir, ahí tienen la UIF, ahí tienen esto, ahí tienen los otros. Son los te acabas de poder que tú mismo referiste que te aplicaron a ti. Te acabas de poner otra vez el saco del periodista perseguido. Yo en ningún momento he dicho que soy un periodista perseguido. En ningún momento. Nosotros, a diferencia de otros, no jugamos a la victimización, ¿eh? Nunca, ni nos hemos dicho perseguidos ni nada. Y he dicho que esto es lo que nos tocó. Y está bien. Con esto tendremos que seguir transitando. Pero esto que te tocó no es lo mismo que tocaba con Peña Nieto, ni con el PRI, ni con el PAN. Eran más perversos y porque a ti sí te tocó más duro. No, a mí no me tocó más duro. Yo nada más te digo, ¿qué le pasó a Carmen Aristegui con Fox? La despidieron. ¿Qué le pasó? La despidió Televisa, la despidió W, la despidió MBS. No, eso fue con Peña Nieto. Con Peña Nieto, la despidió MBS. Bueno, ¿qué pasaba con muchos periodistas relevantes? Se levantaba el teléfono, se llamaba y desaparecían de la radio, le bajaban, tal. Ese era el medio, lo que no podemos negar, es la relación perniciosa, entre medios y poder que se volvió un lastre para la democracia. Hoy se ventila de manera distinta. A ver, vamos a una pausa y pasamos a otro con Epigmenio Ibarra. Volvemos. Algo más, Epigmenio, sobre el tema de el poder y los medios de comunicación, o pasamos a si Beatriz parece es un peligro para Xóchitl Gálvez. Nada más cerrar rápido esto de los medios. A mí me parece, Ciro, que se está produciendo un quiebre histórico en la relación medios-poder, que toma tiempo en función del enorme poder de los medios. Me parece que la mañanera es un instrumento que sacude y exhibe este quiebre. Y me parece además que no solamente es un programa de televisión, es un ejercicio de gobierno abierto y de rendición de cuentas, necesario sobre todo en función de que los medios no están siendo correa de transmisión exacta de los hechos. No lo están siendo. No narran efectivamente lo que sucede, toman posición frente a los hechos. Y entonces se hace necesario que el presidente se exprese todos los días, y lo considero saludable, que estén ahí todos los ministros, que sepamos hoy en día dónde está dispuesto el ejército mexicano, todas las fuerzas del ejército mexicano, que si se le pregunta algo dice pasado mañana viene la secretaria de Bienestar, o pasado mañana viene el secretario de Relaciones o la secretaria de Relaciones Exteriores. Eso me parece que es importantísimo y que debe continuar haciéndose. Y que la disputa con los medios va a seguir subiendo de temperatura, más todavía en tiempos electorales. Más todavía. Esto apenas comienza. Y no hay que espantarse. Esto lleva 5 años. Pero esto, el nivel de confrontación. Y hay que ver lo que sucede en el Parlamento inglés cuando el primer ministro se pelea con el Times de Londres. Y lo que se dicen es parte de la naturaleza de la democracia, la franqueza y la dureza.
y la resiedumbre del debate. Con el Times de Londres. Aquí es el presidente contra un periodista en concreto. A veces me toca a mí, a veces le toca a otro. Es el presidente contra ciertos periodistas, pero que están reiteradamente en contra del presidente y que mienten y llegan a vilezas, como la que sucedió hace exactamente una semana. Y a vilezas de incluirte en una lista, aunque tú hayas dicho lo contrario. Hay nivel de vileza. Lo que hicieron, el coro que salió a linchar a López Obrador y a presentarlo como un hombre poco empático, insensible, ante un hecho que tú constataste que era imposible de discernir que estaba sucediendo. Tú lo dijiste. Sí. Me parece y lo reconozco que te distinguiste de entre las voces que fácilmente se sumaron a la campaña. Pues es que era una gritería. Por eso me parece, a ti te honra, a mí desde el punto de vista periodístico me parece honroso de tu parte haber dicho espérenme tantito. Y además haber dicho, me metí al cuarto de edición, verifiqué, escuché varias veces y vi varias veces el video. 2 o 3 tampoco. Bueno, dijiste varias veces. Bueno, 2 o 3 son varias. No, sí. A ver, vuélvanlo a pasar. Pues es una gritería. No, y no te fuiste con la facilidad con la que se fueron todos. A decir, este hombre no es empático, se burló de las víctimas. Qué crimen, qué cosa tan horrorosa. Así es él. Y le dijeron cosas horrorosas, muy viles. Esto retrata a este hombre que ofende al pensamiento, dijo una conductora. Yo no las leí, no las escuché. ¿Sabes quién las escuchó? Sí. Muchísimas personas. Sí, lo sé. Millones de personas. Pero de eso se trata la disputa. Ustedes llegan sumados, los medios, a millones de personas. Y con las redes sociales desde hace 10 años a muchas más. Y eso implica una enorme responsabilidad. Sí. ¿Con qué? Con los hechos. Decía Carlos Payán que el periodista ha de someterse solo a una dictadura. Totalmente. La dictadura de los hechos. Así es. Y es lo que nosotros tratamos de hacer. Y a nosotros no nos mueve. Vamos a hacer esto para pegarle a fulano. No, tratamos de hacer a otros un buen otros sí los no mueves. sé a otros, porque a otros sí. Pero en fin, y agradezco tu comentario y sí, me llama la atención que hoy en la conferencia mañanera me hayan incluido en una lista de quienes dijeron una cosa que yo no dije. Eso es todo. Yo no sé quiénes fueron los que dijeron eso, en qué tono lo dijeron. Nosotros no lo dijimos, pero de todas formas nos tocó estar en esa lista de hablar. Dices, ¿es Beatriz Paredes un peligro para Xóchitl Gálvez? Preguntas hoy en Milenio. Y enumero por qué puede ser vista como un peligro. Digo que si comparas las trayectorias, la experiencia de ambas, pues Xóchitl tiene poco que hacer frente a Beatriz. Si las mides por el desempeño en los debates, pues tampoco puede brillar Xóchitl, queda pulverizada. ¿Viste el de anoche? No, el de anoche. Estoy seguro de lo que está haciendo. El de anoche creo que fue muy, muy interesante. Es el primero que veo más o menos completo. El asunto es que siento esta tendencia, Fox, Madrazo, López Dóriga, mucha gente está diciendo renuncia Beatriz, hazlo por el país, súmate, porque están viendo y empiezan a hablar. ¿Joaquín dijo eso? En su artículo de ayer, no así exactamente, pero se pronuncian, sí lo leí. Pero subrayan el problema de la estructura partidista y del daño que le puede hacer a Xóchitl la permanencia de Beatriz en la contienda. Y toda la presión porque renuncie la carta de los panistas. Y entonces yo digo, sí la ven como un peligro, cuando el peligro para Xóchitl se llama Xóchitl Gálvez. Pues ahí sigue 2 meses y medio y todo el mundo sigue pues hablando. ¿cómo no va a seguir? En la vida pública mexicana y sigue, empezando por Palacio Nacional. Y entonces lo que digo al final del artículo
Digo, si nos atenemos a lo que dicen gente como Madrazo y como Vicente Fox, si nos atenemos a lo que sucede en los debates, efectivamente Beatriz es un peligro para Xóchitl. ¿No? Si nos atenemos a las encuestas, si nos atenemos a la realidad, lo cierto es que no. Va a ganar Xóchitl Gálvez. Van a imponer a Xóchitl Gálvez, como estaba en el libreto desde el principio. Como del otro lado van a decir que van a imponer a Claudia. No. Pues sí, no, aquí esto está clarísimo. La renuncia de Santiago Krill, y vas a ver. Sí. Estoy seguro que ese va a ser el arreglo. Y el problema es que el personaje no da, es un miscast, diríamos los productores, es un miscast. Lo veremos. Ya lo veremos. Sí, lo iremos viendo. Yo digo que se encamina. Por lo pronto 2 meses y medio y aquí seguimos hablando de Xóchitl Gálvez. Pues sí, y seguiremos. Tú sigues escribiendo. Seguiremos hablando. Sí. ¿Y por qué hablé de Santiago Krill? Sí, ¿y por qué hablo de Beatriz Paredes? Sí. Hablo de qué sucede. La inmolación de Santiago Krill y el llamado a renunciar que hacen sectores del PAN a Beatriz Paredes. Y digo, no va a renunciar. ¿Quién, Beatriz Paredes? No va a renunciar, no, pues pero no va a ganar. Pero no va a ganar. Va a ganar Xóchitl Gálvez. Y sostengo, al final del artículo lo digo, que así, unidos PRI y PAN, el agua y el aceite, hablando de una posible traición de Alito, hablando de todas estas cosas que están hablando, van a dirigirse a lo que yo pienso será otra derrota. Lo veremos. Porque no acaban de entender por qué perdieron el 18. Yo creo que lo entienden muy bien. Yo creo que no. Yo creo que pero yo creo que lo entendieron. Yo creo que no, porque nunca he visto un acto de contrición. ¿Y por qué porque con la historia de saqueo y masacres del PAN y del PRI, lo menos tendrían que decir, caray, perdón. Híjoles. Pues tendría que pedirle perdón al país. Este gobierno ya lleva 5 años y tienen tienen parque e información suficiente para cuestionar y criticar también lo que han sido estos 5 años. Que tú dices que son para la historia y otros consideran que no. No, otros consideran que se está destruyendo México, y dicen una serie de mentiras. 800,000 muertos en una pandemia, el problema de la violencia, el estado hoy de los hospitales públicos. Y no sé si son mentiras. Bueno, y las becas y los jóvenes y los adultos mayores y los programas del bienestar y la transparencia y la discusión pública y el hecho de que el presidente no manda sobre la... No. Eso dijo Marcelo. Bueno, eso dijo y ya no lo volvió a decir. Ya no lo volvió a decir. Sí. Es el nerviosismo previo al final de la contienda. Así está bien. De una contienda que pese a todo ha cumplido con los propósitos. Sí. Ejemplarmente. Ahí andan por el país todos. Ricardo Monreal en Acapulco. Ya lo oíste. El otro en otro lado, la otra en otro lado. Todos caminando por el país y hablando con la gente. Eso está bien. Y todos van a la encuesta. Y hoy no podemos decir quién va a ganar en Morena. Hoy no podemos decir. La moneda está en el aire. Según las encuestas está cantadísimo. Según las encuestas. Está, pero cantadísimo. Pero falta una encuesta. Desde el principio cantadísimo. Pero, sí. y el modelo es ahí ejemplar. Sí que sería una sorpresa enorme. 4 encuestas sí. Espejo, una encuesta oficial, 350 representantes de los aspirantes, boletas firmadas y un ejercicio demoscópico que va a decidir, sobre el cual se va a decidir quién será el coordinador o la coordinadora de defensa del movimiento. De un movimiento al que López Obrador, este ogro autoritario, va a renunciar. Dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. También lo veremos y lo iremos comentando y acompañando. Gracias por tus comentarios. Los tomo. Lo demás es discusión, pero gracias por tus comentarios de la semana pasada y por lo que dijiste hoy aquí.
Bueno, pues ahí está el mismísimo. Dices, es Beatriz. Ciro Gómez Leiva, tremendo debate que se armó con Epigmenio Ibarra. Ustedes aquí nada la razón, prácticamente lo aplastó al mismísimo Ciro, ya que le dijo nada más y nada más que puras verdades, como muy contundentes, donde no hay neutralidad, de que hay partido con ellos, eres igualito que Chumel, y te responden porque te lo ganas. Porque está como con Xochitl, que está ataque y ataque y ataque, le responden y ay, es que me dijo el presidente, ¿qué vamos a hacer? Y cómo me dijo y deshizo, pero tú estás a ching y ching y ching, y te responden y ahí vas. En un ejemplo, tú estás ahí parado, o ahí llega y te pega, y te está pegando, y te está pegando, y te está pegando, y en el momento pues de que este ya reacciona y te pega y ya haces un escándalo y vas y es que me pegó y es que esto y es que lo otro, pero pues ahí están prácticamente los resultados. No sé ustedes qué opinen ahí al respecto, así que veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta es vía Facebook, hubo casi 30 votos, veamos quién ganó, si Ciro o Epigmenio. El 3% con Ciro, con un solo voto a favor, y el 97% con Epigmenio Ibarra, 97%, 28 votos a favor. Veamos lo que comenta la gente al respecto. Isabel saludos. Teodulfo González, saludos. Siempre y todo el tiempo está alineado Ciro con todos los chayoteros. Viva México, viva Obrador. Valdemar Pérez Alfaro, saludos. La pandemia de los periodistas chayoteros en contra de un solo hombre honesto que se llama Andrés Manuel López Obrador, completamente de acuerdo. Miguel Rubio, saludos. Ciro, no te fijas siempre en lo que estás defendiendo a las mafias del poder. Enrique Barrera, saludos. Ciro siempre ha sido un lambiscón y no paga impuestos, ahora se hace la víctima. Víctor Pega, saludos. ¿Qué te preocupa si te llega la auditoría si estás bien? Juan Manuel Bartolo, saludos. Teodulfo González, saludos. Es correcto la auditoría porque no pagan sus impuestos los chayoteros. José Ochoa, Ciro Gómez Leiva es un babo ignorante. Armando Noé, saludos. Ciro Gómez Leiva, no te hagas, eres un chayotero. José Baltasar, saludos. Pobre Ciro, ya no sabe ni qué decir porque realmente lo que dice primero era la pura verdad. Siempre y cuando golpean al presidente, ahora lo niegan. 5 años hemos estado visto el golpeteo en contra del gobierno y esto es día a día. Y se hacen los perseguidos. Pobre Ciro siente que le dicen la pura en su cara. Flor Adriana, saludos. Epigmenio Ibarra, excelente como siempre, un gran personaje de la 4T. Jesús González, saludos. Gracias Jay por tu información. Buenas noches a todos. Saludos. Jesús Juárez, desde la hermosa Pelota Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. Arain Antonio, saludos. Que cobarde Ciro, se topó con pared completamente. Víctor Te Pega, saludos. Si los medios hubieran hecho más, si estuvieran ahorita en los gobiernos anteriores, no se dirán cuántas tumbas harían más. Anulfo Morales, saludos. Ciro, soy solo un chayotero que solo te sirve a la posición corrupta, ya sirve en chayotero del gobierno, solo sus patrones y su sueño es volver a las raterías del pueblo. Teodulfo González, felicidades Epigmenio por un buen comentario, le aciertas de Ciro, ya sabe qué decir. Eli Salinas, saludos, me gusta ver a Ciro por payaso y corrupto. Martín Adán, saludos. Si estuvieran los panistas ya estuvieran quebrados pidiendo limosna y tú limpiando Ciros, botas. Adolfo Guzmán, Epigmenio cuando se va de ese programa salió por chin, es un irracional chayotero que hagan el caldo a nadie. Carlos Bartega, saludos. Hoy es mejor nunca en los unidos de los problemas que se ataca corregir con inseguridad adelante las autoridades y las cuidadas con el crimen por falta de medicamentos en los hospitales. Andrés Martínez Gómez, saludos. Viva la 4T, viva el mejor presidente, arriba AMLO. Pues bueno, toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, los invitados en otro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Hasta la próxima.